Bueno, buenas tardes ya. Vamos a comenzar con la charla de Francisca Mann, que se titula ¿Cuál es el rol del conejo europeo en Magallanes y qué podría pasar si lo controlamos? Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y le damos la bienvenida. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias nuevamente por todo. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Bueno, a mí ya me presentaron y bueno, esta mi diapositiva que era para mencionarles que efectivamente soy licenciada en Ciencias Biológicas y también para mencionar a mis tutoras, que son las que me guiaron en todo este proceso, que son Paola Correa y María Isidora Ávila, ambas doctoras. Comenzando, la presentación para que sea todo más como dinámico y didáctico se va a dividir en 4 secciones, que sería la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Y para que no nos perdamos, vamos a ver que esto va a ir avanzando como la base de la presentación, como introducción, metodología, resultados y discusión. Comenzando con la introducción, que sería el conejo. El conejo europeo, con nombre científico Oryctolagus cuniculus, es un lagomorfo nativo de la península ibérica con actividad crepuscular nocturna. Este es un invasor sumamente eficaz, ya que a los 4 meses alcanza la madurez sexual, siendo la hembra receptiva todo el año. Esto le da una alta capacidad prolífica, porque además de eso, la cantidad de crías que tiene es relativamente alta, pudiendo ser de 6 a 10, a veces incluso más, gazapos por camada. Esto le permite colonizar diversos ambientes, ya que como va creciendo la población rápidamente, ¿Alguien levanta la mano? Ah, ok. La posibilidad de colonizar diversos ambientes, ya que un grupo de estos puede separarse de como el grupito y poder colonizar otros lugares. Ellos pueden hacer una explotación de recursos forrajeo denso independiente con una gran diversidad de recursos, pudiendo alimentarse de herbáceas, alguna corteza, eh, frutos, semillas, entre otros. Yo ya mencioné que el conejo es un invasor en Chile, es una especie invasora, pero para poder entender esto necesitamos entender efectivamente que es una invasión biológica. Una invasión biológica es un proceso en el cual nosotros como humanos llevamos alguna especie a un lugar donde no se encontraba anteriormente, lo que aumenta el rango geográfico de esta, pero no de forma natural, porque fuimos nosotros quienes lo introdujeron. Luego estos se naturalizan, que lo que significa es que estos se pueden reproducir de forma sin ayuda del humano en el ambiente. Luego crecería su población y ahí se podría considerar una invasión o peste. Hay quienes como Richardson dicen que para que una especie sea invasora y no solo naturalizada, esta tiene que ser capaz de poder colonizar ambientes perturbados y o algún ambiente natural. El conejo ha sido capaz de generar estos dos efectos. Es capaz de colonizar ambientes perturbados y ambientes naturales en Chile. En Chile específicamente fueron introducidos por su carne y pieles en la industria peletera, pero hay documentación de introducciones incluso anteriores, donde marineros llevaban conejos en los barcos y los liberaban para de esta forma asegurar comida. Actualmente posee una distribución discontinua desde Antofagasta a la Araucanía y luego desde Aysén a Magallanes. Aquí se cree, fueron 2 introducciones distintas, no fue la misma introducción, fue una en Chile central y otra en el sur de Chile, que sería en esta distribución de Aysén a Magallanes. Específicamente en Magallanes se introdujo la introducción y la industria peletera generaron un beneficio económico debido a la venta de estas pieles importante. Fue un aumento significativo en la economía de la región, pero debido a la fuerte competencia por recursos con la industria ovina, que es muy potente en la región de Magallanes, la pérdida económica fue mucho mayor, ya que de 8 a 12 conejos eran capaces de consumir lo que consumía una sola oveja. Por lo tanto, se hizo como un costo-beneficio y en realidad lo que más era una pérdida económica. Esto significó una pérdida de millones anuales. Este también genera un impacto en la vegetación, ya que como consume la cobertura herbácea, esto deja el suelo desprovisto, por lo tanto aumenta la erosión. Esto sumándole que ellos hacen madrigueras, genera un aumento importante en la erosión de los suelos de donde este está habitando.
también puede cambiar la distribución de la cobertura herbácea dependiendo de qué consume o no, y actualmente se ha vuelto presa de depredadores nativos. En Magallanes específicamente hay un historial de control del conejo. Esto se da como literatura de Tierra del Fuego, que se evidenció que para 1950, solo en Tierra del Fuego, en Isla Grande, los conejos llegaron a ser 30 millones. Por esto se intentaron controlar de diversas formas, siendo de las primeras la prohibición de la caza de las especies que se consideraron enemigas del conejo, que serían estos carnívoros, que eran capaces o se creía que podían controlar la población de conejos. Esto no fue efectivo y luego se introdujo desde Chile continental el zorro chilla, que si bien es nativo de Chile continental, en Isla Grande de Tierra del Fuego no estaba, por lo tanto ahora se considera invasor en esta isla porque se mantiene hasta el día de hoy. Y para el 1953 más o menos se introdujo el virus Myxoma. El virus Myxoma es un leporipox virus, de hecho aquí en la esquina inferior derecha, creo, pueden observar un conejo con mixomatosis, que es la enfermedad que genera el virus Myxoma. Este virus es específico para lepóridos, entonces solo afecta a conejos liebres, y este fue sumamente efectivo, se cree fue una efectividad mayor al 99%, pero esto no significa que haya sido 100%, ya que al día de hoy todavía se encuentran conejos en la región de Magallanes. Por lo tanto, el problema aquí recae en que si bien el control del conejo fue efectivo con Myxoma, todavía tenemos conejos en la región. Ellos generan problemas como era la erosión del suelo, el cambio de la cobertura herbácea y la competencia con la ganadería. Su manejo, o que lo que significaría una disminución en la abundancia del conejo, podría propagarse a través de todas las interacciones tróficas que éste posea, generando impactos no deseados o no previstos para otras especies. Esto hace sumamente necesario estudiar el rol que tiene para entenderlo mejor y por identificar cuáles mecanismos ecológicos se podrían activar por este control. Para hacer este estudio se hizo un estudio de redes tróficas. Aquí estoy mostrando una trama trófica sumamente simple, que serían nodos y links. Un nodo representa alguna especie versus un link representa una relación trófica entre dos nodos, que sería una relación depredador-presa o consumidor-recurso. En esta pequeña trama podríamos observar que uno es consumido por dos y dos es consumido por tres, viendo que la energía va desde 1 a 2, de 2 a 3. A medida que nosotros vamos agregando especies, las cosas se hacen un poco más complejas, como sería en el caso siguiente, donde yo al tener una mayor cantidad de nodos, aumento la cantidad de interacciones tróficas, por lo tanto aumento la cantidad de links, y hacer este análisis de hacia dónde fluye la energía o cómo se comporta, se vuelve un poco más complicado, y esto sigue siendo más simple de lo que sería en un ecosistema real. La hipótesis de este trabajo sería que el conejo ha formado conexiones de predador-presa con otras especies, tanto nativas como exóticas, en la región de Magallanes y la Antártica chilena, y nuestros objetivos serían generar una red trófica con énfasis en el conejo en la región de Magallanes y la Antártica chilena, poder analizar la importancia del conejo mediante el análisis de redes y determinar qué tan embebido efectivamente está el conejo en la red, tanto como presa como consumidor. Como metodología, serían las herramientas que nosotros usamos para responder nuestras preguntas y poder cumplir nuestros objetivos. Primero vamos a empezar con la región. La región de Magallanes y la Antártica chilena se extiende desde los 48 grados 36 minutos de latitud sur hasta el continente antártico. Posee 3 grandes climas, que sería el templado frío lluvioso, la estepa fría y el hielo de altura, y 3 grandes regiones vegetacionales, que sería la región de bosque andino patagónico, la región de bosque siempre verde y turberas, y la región de estepa patagónica. El conejo específicamente se concentra, o es más probable encontrarlo, en las regiones de bosque siempre verde y las turberas, y en la región de estepa patagónica. Para esto se utilizaron 2 métodos, que serían las redes tróficas y un análisis de extinción. La revisión bibliográfica se hizo en base a buscar dietas de especies que estuvieran en la región y fueran capaces de consumir el conejo como de depredadores. Además de esto, se complementó con el Inventario Nacional de Especies de Chile. Y debido a la falta de bibliografía
que es muy escasa en la región, se tuvo que aumentar esta búsqueda, incluyendo un poco de la Patagonia Argentina. De nuevo, porque la bibliografía de esta región es muy escasa. Debido a esto, que ya mencioné, se tuvieron que hacer diversos criterios de agrupación de especies. Lo primero que se hizo fue pensar, ya, está la dieta de la especie que yo quiero investigar, que está en Magallanes, en el caso de que sí estuviese, bueno, se iban a usar estos datos para generar la red, y en el caso de que no estuviese, para no dejar este vacío tan grande, se iban a buscar estudios de dieta en otros ecosistemas chilenos que fueran similares a Magallanes. En el caso de que así fuese, se usarían estos datos, y en el caso de que no fuese así, lamentablemente no podíamos asumir una relación de depredador-presa sin tener algo que nos lo confirmara. Entonces no iba a tener una relación trófica con otras especies. Hubo un segundo criterio, que fue el criterio de agrupación de especies, ya que habían muchos datos que eran muy generales, como consumían alguna cosa con un género, pero no me decía qué especie. Por lo tanto, se tuvieron que hacer dos sistemas, que podría ser para sumar especificidad o para generar un nodo agrupado. Para explicar este sesgo, que es un poco más complejo, se van a usar dos ejemplos. El primero sería para sumar especificidad, que era en el caso de que yo tuviera información de muchas especies que consumen alguna especie específica. Por ejemplo, muchas especies que consumiesen alguna especie específica de Nothofagus, por ejemplo, pumilio, betuloides, etc. Y muy pocas otras especies que solo consumieran alguna especie de Nothofagus no identificada, como podría ser Nothofagus spp. Como la proporción de especies que no se sabía específicamente qué Nothofagus consumía eran pocas, se podía asumir que eran capaces de consumir todas las especies presentes de Nothofagus de la región. En el caso contrario, que la mayoría de las especies que yo supiera consumían un nodo agrupado, como lo podría ser Passeriformes, que en realidad son muchas especies de Passeriformes en la región, y muy pocas especies yo supiera consumían algún Passeriforme específico, como lo podría ser el chincol, entonces el nodo se va a mantener agrupado como Passeriformes, agregando al chincol en este nodo de Passeriformes, y todas las especies que consumieran algún chincol específico ahora estarían conectadas de forma trófica al nodo de Passeriformes y no a un nodo de un Passeriforme específico como el chincol. Cuando se construye la red, nos da diversos datos topológicos, como sería la riqueza de especies, que se muestra con una S, que sería la cantidad de nodos en la red, el número de links, que sería la cantidad de interacciones de consumidor recurso en la red, que en este caso del ejemplo de la red serían 24, la conectancia, que es una proporción entre cuántos links observo yo realmente versus la cantidad máxima de links que yo podría generar, lo que me demuestra qué tan conectada está la red. La generalidad, que sería cuántas especies puede consumir un nodo, y la vulnerabilidad, que sería cuántas especies depredan a este nodo. Debido a estos nodos agrupados que mencioné anteriormente, teníamos algunos nodos mixtos, que no podíamos definir si eran nodos nativos de una región o nodos exóticos, ya que poseían dentro de este mismo nodo especies exóticas y especies nativas. Así que se consideraron como nodos mixtos, que poseían ambas. Para el análisis de extinción se utilizó Network Extinction R y el paquete iGraph para su graficación. Se analizó qué especies podrían perder depredadores y qué especies podrían perder presas en el caso de la eliminación del nodo del conejo en la red. ¿Qué es un análisis de extinción? Bueno, como yo mencioné, era eliminar el nodo del conejo. Si yo elimino el nodo, imaginemos que quiero eliminar el nodo 2, no solo elimino el nodo, sino que también elimino las relaciones conectadas a este nodo. Por lo tanto, cuando eliminé el nodo 2, en realidad lo que hice fue hacer que el nodo 3 perdiera el 33,33% de sus presas, que el nodo 6 y el 1 perdieran el 50% de sus depredadores, y el nodo 4 perdiera el 25% de sus depredadores. Nuestros resultados, bueno, primero los topológicos de esta red. Esta red consta de 222 nodos, 576 links y una conectancia de 0,011. La red generada es la siguiente. Aquí se puede ver esta red, que es bastante grande, con las especies presentes, y podemos observar distintos colores. En este caso, el color morado mostraría las especies que son exóticas, el color rojo las especies que son nativas, y en azul, que se ve acá abajo, eran estos nodos agrupados, por lo tanto tenían nodos nativos y especies exóticas dentro de un mismo nodo, por lo tanto era un nodo mixto. También podemos ver distintos tamaños.
Los tamaños aquí muestran la conectancia, que sería qué tan, o la conectividad, qué tan conectado está este nodo, y podemos observar que el conejo específicamente es el nodo más conectado. Mayor tamaño de nodo, mayor conectancia. También es el segundo nodo con mayor generalidad de la red, lo que significa que es el segundo nodo que posee más presas en la red, y es el quinto nodo con mayor vulnerabilidad, lo que significaría que es el quinto nodo que más depredadores tiene. Mostremos los depredadores de Ocuniculus. Aquí podemos ver distintos depredadores ordenados en un gráfico donde podemos observar en el eje X las especies que lo depredan versus en el eje Y el rango de hetero de estas especies, que serían las especies que estos consumen. Esto está ordenado de forma decreciente para observar más fácilmente las especies con mayor amplitud etaria y con menor amplitud etaria. Aquí podemos observar que las con mayor amplitud etaria podrían ser el cóndor, el zorrochilla, el bisón y el traro, versus especies con menores amplitud etaria como el colocolo, el pajero, el quique e incluso el zorro fueguino. Dentro de las especies consumidas por Oryctolagus cuniculus, también observamos un gráfico ordenado de forma decreciente, en donde el eje X muestra las especies como consumidas por el conejo, y en el eje Y el número de consumidores que tiene cada una de estas especies. Dentro de las que están más consumidas podemos observar especies como los berberis, algunos notofagus, y dentro de las especies menos consumidas, que serían que solo son consumidas por el conejo, en realidad sería como Lagunera tinctoria, Drimis sp, pero de nuevo esto tiene que ver con qué tanto se investigó esta red, y aquí solo se pudieron asegurar conexiones de consumidor recurso con el conejo de estas especies. Al ver esto podemos observar que el 56,52% de sus presas, que serían sus recursos, son nativas, el 13% son exóticas y un 28,26% son nodos mixtos. Al hacer el análisis de extinción, R nos entregó este gráfico, que en realidad son dos gráficos, que muestra en la parte superior en verde, un gráfico que muestra en el eje X el porcentaje de depredadores perdidos, y en el eje Y el número de especies. Esto podría demostrar las especies que perderían presión por herbivoría, está demostrando a las plantas. Y en el caso del gráfico inferior podemos ver el porcentaje de presas perdidas versus el número de especies. Ahí estaríamos viendo la pérdida de presas, es decir, estaríamos mostrando los depredadores que perderían presas al eliminar el nodo del conejo. En el caso del gráfico superior, podemos observar que la mayoría muestra que la mayoría de las especies, la pérdida de depredadores es muy baja, va desde el 0 al 10%, y luego un constante aumento hasta llegar a un punto donde estas 90 a 100% de sus depredadores, que serían estas plantas que solo se pudieron asegurar relaciones depredador-presa con el conejo. En el caso inferior de los depredadores, se puede ver que de nuevo la mayoría pierde solo del 0 al 10% de sus presas, y luego hay un poco que muestra que se pierde del 10 al 20% de sus presas al eliminar el nodo del conejo. Como discusión, podemos ver que ya, ok, el conejo es el nodo más conectado, pero también tenemos que tener en consideración que toda esta red se construyó en base al conejo. Se buscaron sus depredadores, se buscaron sus presas y sus competidores, pero sigue siendo importante porque aunque sea así, muestra las relaciones que tiene el conejo en la región. También se puede observar que las especies con mayor generalidad y vulnerabilidad fueron el guanaco, el conejo y la oveja. Y también hay que tener en consideración que la red no toma en cuenta densidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un puma, y el puma consume guanaco, oveja y conejo, por dar ejemplos, no está consumiendo lo mismo de guanaco, conejo y oveja, no consume la misma proporción. Puede que consuma más que nada guanaco y casi nunca conejo, o al revés. Entonces esta red no muestra a medida de abundancia dentro de la dieta de los depredadores. Ahora la pregunta, ¿qué pasa efectivamente si yo controlo al conejo? Bueno, tenemos una de las cosas que pueden ocurrir es la pérdida de presas para los depredadores. Aquí podemos ver que las especies menos afectadas serían las especies que tengan una mayor amplitud etaria. Podemos encontrar al bisón, al zorrochilla y al cóndor, versus las especies más afectadas serían las especies que tengan una menor amplitud etaria, como el zorro fueguino, el quique, algunas aves rapaces y el colocolo. Dentro de las menos afectadas, sería la especie que tenga una mayor amplitud etaria, porque,
como tienen esta mayor amplitud etaria, si yo elimino el no del conejo, siguen teniendo muchas otras interacciones tróficas con las cuales subsistir. Es importante mencionar aquí, por ejemplo, al bisón, que es Neobison bison, que es un invasor en la región, que se introdujo también por la industria peletera, y uno diría, bueno, igual si es que yo elimino el conejo, podría estar ayudando a disminuir el rango etario, pero como se observó también, no estaría pasando ya que tiene muchas otras interacciones tróficas. Entonces, eliminar el conejo no genera un efecto negativo a mayor escala dentro de la dieta bisón. Y en el caso de los nativos, ocurre algo similar, que es el hecho de que yo al eliminar el nodo del conejo, no estoy afectando en mayor medida la dieta de estas especies, ya que tienen otras especies de las que subsistir o depredar. Dentro de los más afectados encontraríamos especies con la menor amplitud etaria, porque al tener muy poquitas especies o pocas especies que se demuestren que están depredando, yo puedo ver que si es que elimino un nodo, ya no estoy sacando el 5% de su dieta o el 2%, ya podría estar sacando del 2 al 20% de su dieta, lo que es un porcentaje que no se puede obviar. Por lo tanto, podemos encontrar estas especies y esto igual es consistente con otras zonas, porque podemos encontrar, por ejemplo, el colo-colo, que se observó también en otras redes, como la red generada en la región de Coquimbo por Google este año, donde también se encontró como una de las especies que tiene una menor amplitud etaria. Entonces, esto demuestra que el conejo podría estar siendo alguna presa importante, pero también demuestra vacíos de información. Porque aquí lo que yo estoy observando es el hecho de que, como se hizo bibliográficamente, todo depende de qué tanta información disponible de la dieta en la región estaba. Y había muchas especies donde había muy poca información sobre su dieta, sobre su comportamiento, incluso sobre su distribución. Entonces se muestra un vacío de información sumamente importante sobre los depredadores, sobre los carnívoros en la región de Magallanes e incluso sobre los otros micromamíferos que ellos podrían estar depredando. ¿Qué significaría esto? Porque ya mencioné que sí, los más afectados, los menos afectados. Bueno, aquí podemos ver dos procesos a los cuales se podrían llegar, que podría ser la extinción local, que a diferencia de la extinción global, que es cuando toda la distribución de las especies desaparece, aquí desaparece una zona. Por ejemplo, si vemos este mapa, que no demuestra ninguna región en específico y consideramos las zonas verdes lugares de distribución de las especies, si es que se genera una extinción local, sería una cosa más o menos así, que sería la eliminación de esta especie del lugar, pero no de todos los lugares de distribución. Esto se podría dar porque disminuye su tamaño poblacional o porque estas derechamente, al no encontrar alimento, salen de la región a buscar como otras oportunidades o otros lugares donde alimentarse. En el caso de que esta región fueran lugares como áreas protegidas, esto haría que estas especies estuvieran menos protegidas al salir del área protegida. Otra opción es el cambio de dieta, que si vemos este ejemplo, imaginemos que este zorro consume conejo, cierta ave, algunos insectos y frutos. En el caso de yo eliminar la relación trófica que posee con el conejo, lo que podría pasar es el hecho de que un aumento de la presión por depredación en las otras especies que consume. Entonces ahí se podría afectar al resto de la microfauna de la región, a los frutos de la especie o algunas aves. En el caso de las plantas, se generaría la liberación de la presión por herbivoría, como podría ser alguna de estas especies que solo se documentó que eran consumidas por el conejo, como algunas orquídeas y algunos helechos, que al eliminar el nodo del conejo se liberarían completamente de la presión por herbivoría. De nuevo hay que recalcar que esto al estar hecho de forma bibliográfica está la opción o cabe la posibilidad de que no sean solo consumidas por el conejo y que en realidad demostraría otro vacío de información sobre quién podría o no depredarlas. También está el caso de Empetrum rubrum, que es la mortilla Magallanes, que dispersa sus semillas mediante endozoocoría. Por lo tanto, también existe la posibilidad de que el conejo estuviese funcionando como dispersor de semillas de esta especie. Esto se ha visto en el caso del litre en Chile central, que el conejo ha funcionado como un dispersor de semillas de litre, pero sobre esto tampoco hay información. Esto demuestra que el control del conejo en la región de Magallanes tiene diversos aspectos, tanto positivos como negativos. Dentro de los positivos podríamos ver la disminución de competencia con la industria ganadera,
liberación de presión por herbivoría en especies nativas y la disminución de la erosión generada por el conejo. En el aspecto negativo también podríamos ver la pérdida de alimento para depredadores nativos, la liberación de presión por herbivoría de especies exóticas y la posible eliminación de un dispersor de semillas nativas. Esto, de nuevo, es un vacío de información muy grande, por eso se puso un asterisco. También se puede ver que todo esto muestra vacíos de información, por lo tanto me gustaría como llamar a la gente a que hiciera más investigaciones sobre los comportamientos y de la dieta de ciertas especies en la región de Magallanes, porque efectivamente la búsqueda bibliográfica demostró muchos vacíos de información. Nuestras conclusiones son que el conejo en sí ya ha formado relaciones de presa con diversas especies de la región, estando sumamente embebido en el ecosistema, y las diversas conexiones que tiene el ecosistema hace que su control no sea trivial, ya que se podrían afectar otras especies en el proceso, como son productores primarios, depredadores, y al afectar a los depredadores también se puede afectar a la microfauna nativa, ya que estos podrían aumentar la presión por depredación en esta microfauna al haber una disminución en la abundancia del conejo. Me gustaría hacer agradecimientos especiales a mis dos tutoras que están aquí, que sería Paola Correa e Isidora Ávila, a Patricia Bubel, que me ayudó también con la formación de la red, y a todo el laboratorio de invasiones biológicas y conservación de la biodiversidad. Y hasta además agradecerle a ustedes mismos por escucharme. Muchas gracias. Aquí está mi bibliografía. Muchas gracias, Francisca. Si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Mi pregunta es si es que en este estudio se consideraron quizás especies como de importancia de conservación, como en peligro de extinción, peligro crítico o vulnerables, o eso podría ser para otro estudio. Como esto es una red, sí se incluyeron, pero no fue por separado, no fue por su nivel de como amenaza, sino que en el caso de que fuera alguna presa de otro depredador, ahí estaría incluida, o si alguno de ellos fuera un depredador que estaba en peligro, estaría incluido, pero no se hizo con otros focos, además del conejo, ya que queríamos ver los efectos específicos del conejo en la región. ¿Se entendió? Y yo también me imagino que la carita feliz fue un sí se entendió. O sea, ya sí lo interpreté. ¿Alguien más? Sí, gracias. Muchas gracias a ti por preguntar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Que levante la mano. Y así nosotros los hacemos presentadores. ¿Todos aprendieron algo nuevo o reforzaron lo que ya conocían? Adelante. Ahí puedes abrir el micrófono. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha súper. Sí, súper. Buenas, ya, yo tengo una pregunta. En el caso de hacer un control biológico sobre el conejo, si bien se ven afectadas, o sea, tenía un efecto positivo y uno negativo en la fauna de la región, los beneficios, por así decirlo, están considerados el tema de eliminar esa presión de herbívoro. Esos nichos, por así decirlo, empezarían a ser ocupados por otra especie, microfauna, por así decirlo, ¿no? Bueno, ¿Se tiene contemplado eso en el estudio o no? Nos hubiera encantado contemplarlo, de hecho se intentó. No sé si se dieron cuenta que yo hablé de muchos vacíos de información. Había muchas especies también presas, como muchos roedores, que su información era prácticamente nula o no servía para hacer una red. Es como que me dijeran comen herbáceas, pero yo no le podía poner que comían las herbáceas. Entonces, nos hubiera encantado. Entonces, siempre está la posibilidad, como en el caso de que se fuera el conejo, hubieran otras especies que sí pudieran depredar o consumir lo que solía consumir el conejo, pero en realidad no lo podemos aseverar porque no encontramos esa información.
y se buscó y no se logró encontrar información de dieta. Entonces, eso llama mucho a toda la gente que le gustaría investigar esto, investigar sobre dietas, comportamientos, en especial relaciones tróficas dentro de las especies de la región, porque el vacío de información es muy grande y es diverso. Entonces, no lo puedo aseverar, no le puedo aseverar eso. No sé si se entendió. Comentarios. Ok, y puedo aprovechar de preguntar otra cosa, ¿no? Aprovechando el tiempo. Sí, Por supuesto. sí, obvio. Sí. Usted hablaba del tema de, en caso de control biológico, una extinción local en los depredadores del conejo. Ujú. Eso, es que extinción suena como una palabra súper como dañina, pero Sí. ¿eso traería más equilibrio a la región? Em, Es que a lo que voy es que quizá el conejo cambió la distribución de harta especie en la región debido a su presencia. Al haber disponibilidad, los depredadores fueron explorando otros lugares, por así decirlo. en el caso de los depredadores acá, se observó que ellos ya estaban acá y cuando llegó el conejo, que tampoco se sabe muy bien fecha, porque hubieron muchas introducciones, desde incluso 1800, entonces se cree que estos depredadores ya estaban acá, no fue tanto como que ellos, como estuvo el conejo, ellos llegaron al conejo, sino que ellos estaban y el conejo llegó. Em, no sé si sería beneficioso, ya que estos depredadores que son nativos ya están cumpliendo su rol biológico como controles de distintas especies presas. Entonces, en el caso de eliminar el conejo, si hubiera una extinción local, se ha visto que esto podría, al revés, como desequilibrar un poco el ecosistema porque faltarían individuos o especies controladas de especies presas. Pero de nuevo esto también habría que estudiarlo porque creo que se han hecho estudios a nivel de isla y esto es a nivel de región, incluyendo zonas continentales. Ok, muchas gracias. Gracias a ti por preguntar y por quedarte. Bueno, ahora le damos la mano a Víctor Hugo Guzmán, que tiene una pregunta o un comentario. Adelante, si gustas prender el micrófono. Bueno, Constanza Elisa dice, no tengo preguntas, solo quiero decir que muy interesante su trabajo porque me dio una mirada de cómo se puede analizar sobre el impacto de una especie exótica y sobre si es... Ay, perdón, es que escribieron y se me fue arriba. Y si es adecuado o no el control de sacarlo o no. Muy interesante todo y súper completo. Y qué importante es tener una visión global y no solo perjudicial de la especie. Muchísimas gracias por el comentario. Muchísimas gracias a todos. Sí, todas las grabaciones están siendo Muchas grabadas. gracias. Todas las charlas están siendo grabadas. Bueno, me sale que Víctor está con problemas de conexión. Vamos a esperar un poquito. A ver si nos puede hacer la pregunta y luego también informarles que la próxima charla va a ser en otra sala, que les voy a enviar el link en unos minutitos. Luego de la pregunta, bueno, de estar reconectado. Bueno, ahí están escribiendo algunos comentarios. Gracias por la oportunidad de aprender tanto desde la perspectiva de una de las presas de carnívoros. También otro mensaje muy interesante. Otro mensaje muy interesante el trabajo presentado. Otro, una seca. Súper tu charla, Fran. Genial la charla e investigación de Fran. Así que bueno, muchas felicitaciones. Ya están viendo personas desde Argentina, desde México y bueno, obviamente desde Chile. Paraguay también. Ajá, ¿verdad? Acá desde Bueno, Paraguay, desde Brasil. me gustaría agradecerles a ustedes. Como muchas gracias por la oportunidad. Sí, obvio, les puedo compartir mi mail. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, es súper ameno. Y muchas gracias en realidad. Así como este es el primer congreso, también es mi primer congreso. Entonces, muchas gracias. No, de nada, gracias por estar, por la predisposición. Y muchísimas gracias por el tiempo, por el trabajo Sí, y por acompañarnos el día de hoy en nuestros primeros congresos de AMP. realmente.
Bueno, hay que sea el seguir haciendo primero de más. muchos. Sí, ojalá que sí. Bueno, ahí Francisca dejó su correo en los comentarios. Quienes no hayan escrito su nombre para la asistencia, por favor, hágalo pronto, ya que vamos a esperar a ver si es que la persona que quería hablar por teléfono, o sea, por micrófono, Por teléfono. no lo encuentro en la lista. Así. Sí, yo creo que ya vamos a ir dando cierre para continuar con la siguiente charla. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Luego las charlas van a estar disponibles en los canales de YouTube de los organizadores, entonces ahí en redes sociales va a salir todo, todito. Para continuar, algo que nos movía demasiado, que es el hacer esta educación de calidad más accesible para todas las personas en todo el mundo. Sin importar cuál es tu edad, cuál es tu género, de dónde eres, sin importar todo eso, todos tenemos el derecho a poder tener estos conocimientos más actualizados y de calidad. Bueno, para algunos que son nuevos, tal vez hubieron muchos tecnicismos y cosas así, bueno, ahí se van a ir aprendiendo, se va a ir conociendo, porque todas las presentaciones en sí han sido sumamente amigables como con todas las personas. Igual, si es que alguien tiene alguna pregunta como, ¿qué significa esta palabra como técnica? También se puede hacer. Este es el espacio para que no se queden con la duda. Es verdad. Bueno, otro mensaje antes de irnos dice: muchas gracias, Francisca, y felicidades por tu primer congreso. Ay. Así que yo creo que vamos a ir cerrando. Aileen, te doy el paso, pero mientras voy a pegar el link de la próxima charla para que nos vayamos trasladando ya. Y se vayan despidiendo. Bueno, Francisca, muchísimas gracias. También estás invitada a participar de las siguientes charlas. Todos los que quieran, no, de nada. Todos los que quieran entrar a la siguiente charla se pueden unir a través de este link. Y vamos a, bueno, por lo menos yo me quedo esperando hasta que todos se vayan. Y si quieren, vayan ingresando al otro link. Bueno, ojalá que sigamos haciendo actividades juntos. Muchas gracias, gracias por todo, que les vaya muy bien. Éxito. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chau, chau. Excelente exposición, gracias. Desde Colombia también. Wow.